Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Para eso, como saben, convocamos a matemáticos. ¿Y a qué matemático hemos convocado hoy? Bueno, ya lo vamos a presentar, por supuesto, pero tengo el inmenso honor, el inmenso placer de hablar con Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático, investigador, docente, divulgador, una suerte de, lo voy a decir así, Eduardo, de maestro de todos nosotros. Así ¿Qué que va? bienvenido, realmente te agradezco tu tiempo, tu dedicación para compartir este espacio, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acogerme. Bien. Bien, acá me escribí algo. Imagino que eso lo debes ir manejando ya de manera, ya estás acostumbrado a los elogios, pero bueno, quiero hacer público una serie de elogios que tengo hacia vos. Digo, escribí algo así como que te considero un Me tapo maestro. mientras, yo me tapo así. Dale, 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 pero que escuche la gente. Digo, no, no, es genuino esto. Sos, realmente, para mí me parece que sos un maestro. Te veo un tipo humilde, por supuesto carismático, y por supuesto pones una pasión que contagia, ¿no? Y me parece que esas cualidades hacen que todo tu trabajo haya permeado, haya llegado a- a toda Latinoamérica y a generar nuevas vocaciones en chicos jóvenes, en adolescentes que por ahí no tienen muy claro qué hay que hacer. Y bueno, yo creo que con todo tu trabajo, con el canal Derivando, que también más de 1,5 millones de suscriptores tenés, es una maravilla, Eduardo. Pero bueno, Sí. después de todos estos elogios no tenés que decir nada, no hace falta. Eh, No, no, es increíble. Yo agradezco mucho a toda la gente que como lo reciba, pero independientemente de que sea yo, o sea, el hecho de que haya un canal de YouTube que sigue tanta gente, que no es un canal para dar clase ni nada de eso, sino que es mera cultura matemática, mera celebración de las matemáticas de alguna forma, y que haya tanta gente que eso lo sigue, que lo ve, me parece que dice más de la gente que lo sigue que de mí. O sea, que me parece que está muy bien. sí, sí, me gusta esto que estás diciendo de que no necesariamente la finalidad es enseñar matemática, que al mismo tiempo, pero de fondo hay una Sí, motivación, ¿no? sí, no, no digo lo de la enseñanza matemática porque es más bien un ánimo de compartir matemáticas, ¿no? No tanto de enseñar la técnica, cómo se deriva, cómo se hacen integrales, cómo se resuelve tal o cual problema, que no tengo nada en contra, ¿eh? Y de hecho podría hacerlo en alguna ocasión, alguna cosa así, pero de forma anecdótica, digamos, lo esencial es compartir el gusto, el placer por las matemáticas y quitarle drama a ese asunto, que para mucha gente es un poco dramático el tema de las matemáticas, y también hacer ver que hay toda una cultura de la matemática y que no hay una cosa que sea la cultura donde encajamos el arte, la literatura, la escultura, todo eso, y por otro lado las ciencias, ¿no? En el ámbito profesional sí hay una distinción, pero la ciencia también es cultura en el sentido de que de alguna forma es reflejo de nuestro paso por el mundo de alguna forma, ¿no? Entonces, también es reflejo de quién somos, la ciencia que hemos generado, igual que la pintura, la escultura, las artes, la literatura que hemos generado. Eso que decís es muy profundo y al mismo tiempo creo que es un poco la idea, aprovecho ya, vamos a aprovechar para hacer publicidad, de tu libro Inteligencia Matemática, ¿no? Yo creo que Mm. eso que acabas de decir atraviesa este texto. Sí, porque me encuentro con muchas personas que dicen a veces, no, es que yo no valgo para las matemáticas no son para mí. Y ahí hay un par de dramas ahí por medio, ¿no? Por un lado, creo que en algún momento se sintieron expulsados del mundo de las matemáticas, no sé muy bien, probablemente en sus años escolares, sintieron que de alguna forma alguien les expulsaba de ahí, ¿no? No sé si, no necesariamente son sus profesores, pero como que se sentían expulsados de ese mundo, como que no pertenecían a ese mundo. Y uno de los motivos del libro es decir, no, sí,
sí perteneces a ese mundo también te pertenece a ti, también eres bienvenido a esto, ¿no? No es solamente para una supuesta élite o para un supuesto grupo de gente que tiene unas capacidades extraordinarias, no. Todos tenemos de forma natural y de forma muy profunda un matemático dentro. Es verdad que no todo el mundo vamos a ser profesionales de las matemáticas ni nada de eso, ni genios de las matemáticas, pero sí todos podemos disfrutar con ellas. Yo pongo la comparación con el hecho del deporte, ¿no? A mí me gusta salir a correr con mis amigos y a mucha gente le gusta jugar una pachanga de fútbol con sus amigos o salir a correr y no necesariamente van a dedicarse profesionalmente a correr. No todo el mundo puede correr una maratón en 2 horas y 5 minutos. No todo el mundo puede meter un gol en un mundial. No, no todo el mundo lo puede hacer. Hace falta tener un talento, aparte de otras condiciones, suerte y perseverancia, pero hace falta un talento de base. Y eso lo tienen unos pocos. Y también hay genios matemáticos que tienen un talento de base. Y luego tienen la dedicación, la suerte, etcétera. Pero la capacidad de disfrutar con esa actividad, la capacidad de que el deporte enriquezca tu vida, la tenemos todos. Seamos como seamos, ¿no? Deporte directo, deporte adaptado, como sea. La capacidad de que las matemáticas enriquezcan nuestra vida también, porque son algo muy, muy humano. Está muy metido en nuestra forma de ver el mundo. Sí, sí, yo me gusta usar el ejemplo de hacer música, tocar un instrumento. Eh, Uno puede tocar un instrumento, no va a ser un profesional de la música, ¿no? Sus canciones quizás no pasarán a la historia, lo más probable, pero, pero yo recuerdo haber hecho canciones para algunas chicas que me gustaban. No sé si las chicas no me daban bolilla porque no les gustaba o porque la canción era muy mala, ¿no? Pero bueno, no importa. Ah, imagínate que llega el momento en que la gente se pone a hacer problemas de matemáticas para gustar a las chicas o a los chicos, imagínate. Sería bueno. Bueno, no sé si no tenés en tu canal algún video de matemática y conquistas, algo así. Me suena que algo había alguna vez. Hay algo de eso. Y luego hay una cosa que a mí me parece fantástica. La gente a veces pone comentarios que son incluso mejores que cualquier broma que yo pueda hacer, ¿no? Y hay un vídeo en el que hablo sobre que el cero es un número par, que yo pensaba que eso era algo como que estaba muy claro, que todo el mundo lo tenía muy claro, pero parece que no, que hay mucha gente que no tiene claro que el cero sea un número par. Incluso me lo he encontrado en docentes de matemáticas de nivel primario y secundario. Entonces hice un vídeo explicando que el cero es un número par y por qué. Y el comentario que hay, lo podéis ver en ese vídeo en Derivando, en el canal de Derivando, podéis ver ese vídeo. Y si miráis los comentarios, el comentario que aparece como más destacado, porque tiene más likes, es un pobre muchacho que ante ese nuevo conocimiento de que el cero es un número par, dice, ahora ya puedo decir que tuve un número par de novias. Entonces, es de una ternura, de un patetismo bueno, pues que inspira simpatía. Es buenísimo, es buenísimo. No, no los conocía, pero voy a ir a buscarlo y le voy a poner el like. Está ahí, es el comentario más destacado y es divertidísimo, sí. Claro, Muy claro. generoso. Bueno, pero al mismo tiempo, digo, ya sigamos hablando de los videos. Yo recuerdo hacia fines del 2019, aprendí la noción de número feliz gracias a un video tuyo. Yo nunca me escuché de los números felices. Sí, hay un montón de eso, ¿no? Hay un montón de clasificaciones de números, un montón de grupos de números a los que se les ponen ciertos nombres, pues yo qué sé, que como están los números perfectos, los números amigos, los números felices, y hay otros, sí, así hay muchos, ¿no? Y está bonito porque yo creo que ese tipo de cosas no sirven para nada en general. Son cosas muy superfluas, muy de divertimento, pero que también para mí llevan una enseñanza profunda, que es que uno puede acercarse al mundo de las matemáticas desde un punto de vista lúdico, sin necesariamente estar buscando unas supuestas aplicaciones profesionales o que solucionen los problemas de mi vida cotidiana. Probablemente un problema de nuestra vida cotidiana es que no jugamos suficiente y jugar con los números es una opción preciosa para jugar, no necesita grandes recursos, es divertido, es entretenido y además no se acaba nunca. Así que ese tipo de cosas a mí me parece pues, que son también una celebración de una parte de la matemática a la que uno se acerca no tanto desde el punto de vista intelectual o incluso económico y tal, sino desde un punto de vista más emocional y más lúdico y está bien, es bonito, yo qué sé, nos gusta ese tipo de cosas a los seres humanos. Me, me encanta lo que decís y creo que es un buen momento. Vos viste que yo de entrada hago una presentación, ese entramado fértil y tal. Es una muletilla que he repetido a lo largo de Ajá. los capítulos. Y
¿Cuándo se me ocurrió esa frase? Bueno, en un texto que escribí a la luz, después de haber visto el video de los números felices, eh, empecé a pensar en los números, ¿no? Como una suerte de seres vivos que evolucionan bajo diferentes leyes. Sí. Y uno es una suerte de Dios que pone una ley de evolución, en algún caso puede estudiar cuál es el futuro de esa evolución, en otros casos, como la conjetura 3x más 1, no imaginás que va a suceder una cosa y todavía no lo sabés, ¿no? Entonces, empecé a escribir un texto en el cual la primera comenzaba diciendo eso en el texto. Imaginemos los números, unos seres tan básicos, los seres más básicos de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la matemática. Y ahí empecé a estudiar más de números felices y me sorprendió que es un tópico de investigación, es actual, ¿viste? Y, y empecé a leer, con algunos amigos escribimos un trabajito para la revista Educación Matemática de la Unión Matemática Argentina. Eh, eh, en ese momento el nombre del artículo el artículo primero era La felicidad es un arma cargada, en homenaje al tema de los Beatles. Después se lo cambiamos por otras cuestiones, pero no importa. Y bueno, por ejemplo, ahí profundizaba esto que vos lo decís un poco también en el libro, en Inteligencia Matemática. Está muy bien, la matemática se explica por su utilidad, ¿no? Y señalás una frase que te decía tu abuela, aprende las sumas para que no te engañen en el súper. Pero al mismo tiempo tiene un costado, me parece a mí, metafórico la matemática, que podemos utilizar, y en el caso de los números felices lo veía en este sentido. Parece que hay un tipo que se llama Hilmer, que estudiaron más o menos la proporción de números felices, ¿no? Ajá. Desde 1 hasta n, y es un séptimo la proporción de números felices. Entonces, lo que se me ocurrió pensar es, digo, bueno, pero entonces, por supuesto depende de la base, ¿no? Y bueno, pero entonces digo, un sistema de representación de los números que solo le asegure la felicidad a un séptimo de sus seres vivos, no es un buen sistema, cambiemos de sistema de representación. Sí. Bueno, y, y eso, la base 2 es una base feliz, todo número es feliz en base 2. Base 4 Sí. también, entonces digo, este costado, escuchándote lo que decías, pienso que ese es el costado que por ahí no está tan explotado en la matemática también, ¿no? Esa inmensa posibilidad que tiene la matemática de dar cuenta de nuestra existencia, pero de una manera mucho más metafórica, ¿no? Mucho más literaria. Sí, de hecho hay muchas personas que desde el mundo de la literatura se acercan a la matemática como una especie de referente para hablar del ser humano, ¿no? A mí, de entre las personas que han hecho eso, probablemente la que lo ha hecho con una mayor calidad literaria es Wisława Szymborska, que es una poetisa polaca. Ella fue premio Nobel de poesía, de literatura. Si yo no recuerdo mal, creo que fue en el 96, pero puedo estar equivocándome ahí. Pero Wisława Szymborska tiene varias, varios poemas donde el referente es matemático y lo usa de una forma hermosa, muy bonita, porque ella es muy profunda. A través de lo cotidiano, ella reflexiona muy bien sobre qué significa el ser humano y cómo, qué nos da miedo, qué nos da gusto, qué podemos compartir con otros, ¿no? Y hay algunos, y hay uno en concreto que reflexiona sobre la condición humana, cómo somos los seres humanos cuando estamos en grupo, que se llama algo así como elogio de la estadística. No sé si es elogio la palabra, pero desde luego estadística está en el título del problema, del poema. Y es de una sensibilidad impresionante. Y parte de la fuerza expresiva de ese poema está en que utiliza el lenguaje matemático, el lenguaje de la estadística, ¿no? A mí hay un profesor de Colombia, él es de Cali, la Universidad del Valle, que se llama Luis Recalde, Lucho Recalde, que él es un buen matemático y además es muy especialista en historia de las matemáticas. Y él tiene una frase que a mí me llamó mucho la atención cuando lo conocí, que me decía, mira Eduardo, la matemática es contar, medir y ordenar en lo sofisticado que quieras, todo lo sofisticado que quieras. Pues, la teoría de la probabilidad o la teoría de la medida se basa en la teoría de la medida, que finalmente es medir. O sea, realmente la combinatoria, que es un poco más a lo que yo me dedico más, son formas de contar, ¿no? O de ordenar. Entonces dice, claro, si uno va a esos principios básicos, contar, medir y ordenar es prácticamente lo que hacemos todo el tiempo.
Todo el tiempo estamos contando, midiendo y ordenando en nuestra vida. Estamos haciendo predicciones que se basan en eso. Las predicciones que hacemos o las suposiciones que hacemos se basan muchas veces en cómo ordenamos los acontecimientos de nuestra vida, nuestras relaciones, cómo las medimos, qué valor les damos, cómo las cuantificamos, etcétera, ¿no? Entonces, claro que la matemática nos va a dar un lenguaje para gestionar ese tipo de emociones en nuestra vida. Por eso es tan potente, no solamente como herramienta para la tecnología y para la ciencia, que por supuesto que sí, sino como fuente significante, como una especie de herramienta para podernos expresar, también expresar a nivel emocional. Yo creo que a veces los matemáticos tenemos una especie de desprestigio de hablar de las matemáticas desde el punto de vista emocional, ¿no? Por supuesto, todos los números son iguales en cierto sentido, todos los números... Pero mira, a mí me gusta más uno que otro y ya está, y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, puedo expresar ese tipo de cosas, ¿no? Donde de alguna forma en lo constante, en lo igual, también existe arbitrariedad y también ponemos la emoción y la arbitrariedad está en nuestra emoción, ¿no? ¿Te encantan los números felices? Muy bien, claro que sí. ¿Qué tienen de especial los números felices? Pues probablemente poco de especial, pero es bonito que uno pueda jugar con eso. Yo recuerdo que eso me lo enseñó mi profe del bachillerato, digamos, de la secundaria. Nosotros teníamos que hacer un trabajo de cualquier asignatura, de una de las asignaturas fuertes, teníamos que hacer un trabajo final. Yo hice una cosa que se llamaba Bachillerato Internacional, aquí en el Instituto Público en Logroño. Logroño es una ciudad muy pequeñita, y en uno de los tres institutos públicos que había entonces, yo estudié en uno de ellos, y ese trabajo yo lo hice sobre cuadrados mágicos, que son una parte de la matemática recreativa. Y viendo que estaba en el instituto, en el bachillerato, un bachillerato muy exigente, me encantó que existiera matemática recreativa, me encantó que hubiera una matemática que se hace por el mero hecho de hacer matemáticas, ¿no? A un nivel muy hondo lo decía Hilbert. David Hilbert, cuando le preguntaban por qué hacemos matemáticas, él lo decía con una frase que a mí se me grabó cuando la oí por primera vez. Hilbert decía, hacemos matemáticas por el honor del pensamiento humano. Ya está, ya está. Honramos que somos seres capaces de hacer espacios infinito-dimensionales. Y por eso hacemos matemática. Luego, por supuesto que tiene aplicación. Por supuesto, eso no lo niega nadie y hay que ser muy ignorante para no ver las aplicaciones prácticas, tecnológicas, científicas de las matemáticas, pero van mucho más allá. Hay otra escritora que a mí me gusta mucho, que es Ursula Le Guin, y ella cuenta que ella hacía tejía colchas para la cama, ¿no? Y Ursula Le Guin decía, cuando yo tejo una concha y paso horas tejiendo una colcha para la cama, eh, no estoy pensando en tapar la cama, estoy pensando en que sea bonita. La belleza está por encima de la utilidad. Y en matemática es así también. Cualquiera que se dedique profesionalmente a las matemáticas, no cualquiera, pero gente que hace buenas matemáticas, está más preocupada por la belleza que por la utilidad, sin despreciar la utilidad. La colcha va a tapar la cama y va a servir para tapar la cama, pero queremos que sea bonita. Claro, claro. Por suerte hay gente que hace buena matemática. Sí, bueno, varias cosas me hiciste pensar en varias cosas con lo que estabas diciendo. Yo cuando elegí estudiar matemática, lo cuento en varias charlas, mi único deseo de estudiar matemática era aprender a resolver problemas. Creo que te conté que en un intercambio de mails que mi madre me compraba una revista de juegos de ingenio y, obvio, inicialmente por ahí no lo sabía resolver, miraba las soluciones, pero iba aprendiendo. Y cada vez me iba gustando más. Y bueno, esa fue lo que motivó mi elección de estudiar matemática. Nunca he Sí, porque tenido... es muy bonito resolver retos. Juan Antonio Marina dice que Perdón, ¿quién? una componente, Juan Antonio Marina es un filósofo español, él dice que una parte muy importante de la felicidad humana es la satisfacción de resolver retos, de resolver dificultades. Y la matemática te permite estar haciendo eso sin peligro todo el tiempo, sin Bueno, peligro físico. exactamente, exactamente. Y yo creo que al mismo tiempo la matemática te da un refugio, en cierto modo, que te protege del exterior, ¿no? Digamos, podés alienarte realmente, pero Sí, pero muchas veces dentro de, como dices, dentro de una racionalidad, el mundo es mucho más complicado que el mundo de las matemáticas, porque
En las matemáticas, mira que las matemáticas son complicadas y hay matemáticas dificilísimas, pero lo que tiene que funcionar funciona. Y si no funciona, uno sabe por qué y cuál es la alternativa, ¿no? Y además en matemática las cosas son verdad o son falsas sin importar quién las diga. No depende de quién la diga. Las cosas son verdaderas o falsas. Y eso da refugio, incluso refugio emocional o refugio sentimental. Yo creo que casi todos los matemáticos, como somos además personas y hemos tenido en nuestra vida dificultades sentimentales, emocionales, tragedias personales, etcétera, muchas veces las matemáticas te sirven como refugio y es un refugio que otra gente no tiene y se busca en otras cosas, ¿no? Que mantiene ocupada tu conciencia, tu corazón y que van ayudándote a que el tiempo vaya haciendo también su labor cuando tenemos esas dificultades emocionales, ¿no? Entonces yo le digo muchas veces, las matemáticas son un refugio, como tal y como lo acabas de decir, ¿no? Son un refugio para la mente atribulada muchas veces. De hecho, de grande, acá en Argentina, no sé, tenemos una expresión que es, con el diario del lunes cualquiera opina. Todos hablamos de fútbol el domingo, claro, pero sabiendo el resultado es muy fácil opinar sobre, no, tendrían que haber hecho esto. Bueno, con el diario del lunes, es decir, ya habiendo sido matemático y haciendo terapia, yo recuerdo que llegué a esta idea hace unos años, que finalmente elegí la matemática para eso, para tener esa suerte de refugio que me proteja temporalmente del mundo, ¿no? De cierto sufrimiento que es inevitable no padecer, ¿no? Sí, cuando uno hace matemáticas siempre sabe que tiene ese lugar donde las cosas funcionan como deben funcionar. Pero al mismo tiempo, no sé cómo fueron tus primeros años en la escuela, perdón, y en la facultad. Hay que aprender a convivir con esa ignorancia permanente, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, el estado natural del matemático es el de la ignorancia. Seguramente se puede trasladar a otras disciplinas, pero hablo de matemáticas porque es lo que más o menos puedo decir. Es frustrante. Yo recuerdo mis primeras clases en la facultad y decir, che, no entiendo nada. Digo, no sé cómo fue en tu caso. Y cuando uno inicia la investigación también, uno dice, "Ostras, no entiendo nada". Yo recuerdo cuando yo hice mi tesis en Alemania y cuando fui allí a Karlsruhe, me entregaron, me dio el que luego fue mi director de tesis, me dio su tesis de habilitación que hacen ahí en Alemania para yo irme metiendo en el tema. Yo no entendía nada, nada. Yo pensaba y decía, pero si yo he hecho una carrera de matemáticas, ya he terminado la carrera de matemáticas, yo he hecho los cursos de doctorado. O sea, estoy capacitado, he hecho una cosa que se llamaba la suficiencia investigadora, que certificaba oficialmente que uno está capacitado para investigar en matemáticas. Entonces llego ahí y no entiendo nada, nada absolutamente. Poco a poco fui abriendo hueco ahí, picando piedra. Pero yo hice mi tesis hace 20 años, 20 años después, pasa lo mismo. Uno de repente está metiéndose en un tema, yo estoy metiéndome en un tema nuevo y que no entiendo, no entiendo y siento que tengo un montón de carencias y que tengo que ir a cosas muy básicas y eso es algo que es bonito también, porque pese a que a uno le genera desazón y malestar muchas veces, ¿no? Pero también es como una muy buena forma de medir tu propia ignorancia, ¿no? Y que no es una cuestión de capacidades o de falta de capacidades. Por supuesto, hay gente que es capaz de dominar muchas áreas de las matemáticas y que es gente buenísima. Pero digamos, los humanos normales, ¿no? La matemática a veces te da la medida de la grandeza de las matemáticas y de la pequeñez de uno. Y está bien el aceptarlo. Es decir, mira, pues ahora voy a volver a unos apuntes de pregrado para volver a retomar aquel tema que quizá aprendí en su momento y ahora no lo tengo tan claro. O simplemente entrar en un nuevo tema y hay que empezar con las primeras definiciones, dar mucho pasito a pasito. Y eso es frustrante a veces y genera malestar a veces, pero cuando uno logra dar un paso, la satisfacción es inmensa. Es muy buena, es una sensación de plenitud maravillosa, ¿no? Cuando uno tiene una idea, cuando uno dice, bueno, y también cuando uno comprende una idea que ha tenido otro. Eso es una maravilla. Ahí hay una escena en la televisión argentina. Yo, si no recuerdo mal, es una ocasión en la que Ricardo Darín fue a ser entrevistado por Adrián Paenza. Ricardo Darín visitó a Adrián Paenza en el programa que él tenía o algo así. Y Adrián le puso un problema y al principio Darín no lo entendía hasta que entendió. Su cara cuando entendió.
es la cara de una revelación religiosa casi. Es la cara de decir, acabo de adquirir un superpoder. Esa satisfacción que uno tiene cuando entiende algo en matemáticas o cuando genera algo nuevo en matemáticas y ve que es correcto, eso es incomparable casi a cualquier otra cosa. No diría cualquier otra cosa porque hay otras cosas muy bonitas en la vida, pero esa es una de las bonitas. Sí, sí. Bueno, en varias charlas surgió, lo definimos así como esas epifanías matemáticas que vas teniendo desde chiquito, ¿no? Cuando te cuentan, yo lo conté acá, le hemos contado con Daniel Carando, un matemático argentino, un amigo también. Eh, por ejemplo, cuando me contaron que si una serie no era absolutamente convergente, la podían reordenar para que sume cualquier cosa. O cuando me cuentan que las matrices eran objetos cuyo producto variaba si variabas el orden. Uy, bueno, y así todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, y luego hay 20.000 definiciones de cosas, que también es otra cosa que la matemática te enseña, es casi siempre cuando uno pide un resultado, una definición matemática, depende del contexto en el que uno está hablando. Es decir, lo acabas de decir, ¿no? El orden de los factores altera el producto, depende de dónde esté uno multiplicando. Si está multiplicando en números naturales, pues no, es conmutativo lo que llamamos en matemáticas, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Si está multiplicando matrices, sí, altera el producto. Entonces, esa especie de incertidumbre que parece estar en contradicción con la solidez de las matemáticas, pero que no lo está, pues también nos genera a veces desatón, pero normalmente te genera maravilla, ¿no? Y cuando uno lo entiende o cuando genera una idea nueva, eso es absolutamente perfecto. Decía Poincaré que la iluminación matemática es como un rayo, dura un instante, y decía, pero ese instante lo es todo. Y es verdad, lo es todo. Lo otro es Sí, desarrollo. sí, sí. Difícil, viste, cuando uno es poco objetivo con un amigo, bueno, siento que somos poco objetivos al hablar de la matemática, ¿no? No, y no tenemos por qué serlo. Claro, por supuesto. Eh, de hecho, mirá, hace poco estuve leyendo lo estoy leyendo todavía, de Steven Strogatz, alguien a quien vos citás también en Inteligencia Sí, Matemática. Se llama Calculus of a Friendship. Es cálculo de una amistad. Ahí recopila, lo que hace Strogatz es recuperar la correspondencia que tuvo con uno de sus docentes de fines de la escuela secundaria o la preparatoria, como lo llaman ellos, y su docente de matemática. Y bueno, y la correspondencia con este profesor da cuenta un poco del crecimiento de ambos, ¿no? Steven Strogatz se transformó en el matemático que soy, ¿no? Y le ujú, cuenta, en una de las cartas, le cuenta a su profesor una nueva demostración que había aprendido de la irracionalidad de raíz cuadrada de 2. Y lo que le vale. decía, o sea, Strogatz le dice, bueno, sí, tenemos la típica, la que aprendemos desde chiquititos, pero dice, pero es aritmética y no saca el jugo al aspecto geométrico de la diagonal del cuadrado. Bueno, ahora no estoy en condiciones de repetirla, pero bueno, Strogatz sorprendido, su profesor sorprendido, y hace poco estuve en la reunión anual de la Unión Matemática Argentina con Ricardo Durán, un gran matemático argentino, y le conté al respecto y también fascinado, ¿no? O sea, que todavía a esta altura podamos encontrar una nueva demostración de raíz de 2 que no la conozcamos. Me parece que esa posibilidad que tenemos al hacer matemática es maravillosa. Hasta sobre lo más básico podemos seguir aprendiendo. Sí, a mí me parece que es una comparación muy digna, es la de la combinación de palabras para formar un verso en poesía. Tú tienes con las mismas palabras, puedes hacer versos maravillosos o sobre la misma idea puedes hacer poemas muy diferentes que resuelvan la idea, que la expresen de forma muy diferente, ¿no? Y hay veces, bueno, es un poco quizá pretenciosa la comparación, pero a veces que las demostraciones matemáticas tienen ciertos rasgos que comparten con la poesía y que resuelven un cierto problema, expresan de forma que podamos ver como más cercana una idea o un sentimiento o varias ideas, pero cuando ves una buena demostración de un teorema, tiene la sensación de esto no se puede decir de otra manera. Solo se puede decir así. Es una perfección en la forma y el contenido, ¿no? Y yo creo que ese rasgo se comparte con la poesía. Puede parecer, a ver,
a veces un poco que uno no está diciendo nada cuando uno dice que la matemática y la poesía se parecen, pero no, lo digo con pleno convencimiento de que ese rasgo lo comparten, ¿no? Esa adecuación de la forma y la idea, me parece que es el anhelo que tiene un matemático y que parte de ese anhelo se comparte con el que tienen los poetas. Eh, Dos cositas. Hasta Fernando Pessoa, viste, con alguno de sus, hizo hablar a alguno de sus heterónimos, diciendo algo así: el cuadrado del binomio es una belleza, lo que pasa es que la gente no la ve. No sé si lo estoy citando de manera correcta, pero bueno, es que alguien de la talla de Fernando Pessoa diga eso también, no hace más que, por supuesto, quizás estamos trayendo evidencia a favor de nuestro discurso, ¿no? O sea, Sí, sí, hombre. Luego es verdad que hay una parte, o bueno, hay muchas partes de las matemáticas que son áridas, que uno tiene que pelear ahí con definiciones y con razonamientos que dan vueltas y que a veces uno querría verlo hecho de otra forma y todo eso, pero eso también forma parte, ¿no? Hay una parte técnica en las matemáticas bueno, que forma parte de eso porque también son un lenguaje cuyo motor, como pasa con la ciencia, en general, su motor es la creatividad, es el juego, es la gratuidad, pero no es su criterio de verdad. Su criterio de verdad es el rigor. Y el rigor hay veces pues, que camina por lugares áridos, es cierto. y hay que estar preparado para caminar por esos lugares áridos también. Bueno, vos escribiste, además de inteligencia matemática, un libro sobre la historia de Emmy Noether y mencionaste hace un Sí. rato a Hilbert. Yo te cuento cuál fue mi primer encuentro con el nombre de Emmy Noether. Yo no había hecho el curso de Álgebra 2 donde vemos cuestiones de anillos, de módulos, y me acuerdo que allá por el año 93 leí una biografía sobre Hilbert escrita por Constance Reid. Fue una tipa que hizo muchas biografías de matemáticos. Hizo una biografía de Hilbert, una de Courant. Fue la hermana de Julia Robinson, la que demostró el problema 18 de Hilbert. Para que Julia Robinson llevaba el apellido del marido. Bueno, Vale, vale. y te la recomiendo, la biografía sobre Hilbert es espectacular. Yo me acuerdo que creo que fue la primera biografía que leía sido un matemático y no podía creer todos los matemáticos que desfilaban por esa Por historia. Göttingen, sí. Minkowski, Gordon, Dedekind, Klein, bueno. Y ahí apareció por primera vez Emmy Noether, eh, y contaban el problema que tuvo para conseguir un cargo docente ahí en Gotinga, y que Hilbert era uno de los que más la apoyó. Sí, Y él la apoyó mucho. Klein también. después, mi próximo encuentro fue cuando aprendí en mi curso de Álgebra 2, apareció finalmente el adjetivo al que dio lugar su apellido. Si un anillo es netériano, el anillo de polinomios en una variable y cualquier cantidad es netériano. Y ahí recordé la historia de Gordon, cuando Hilbert demuestra ese teorema, que Gordon dijo: eso no es matemática, es teología, porque no era una demostración constructiva, ¿no? Así que bueno, todo Sí. es intro para que te explayes sobre Emmy Noether, que sé que es tu matemática favorita, así creo que lo has dicho. Sí, siempre lo he dicho. Sí, es que yo creo que está a mucha distancia de casi todo el resto de los matemáticos. Se pueden contar, es un número muy pequeño el de matemáticos que alcanzaron la talla de Minetter. Y en concreto, si nos referimos a las mujeres matemáticas que han habido en la historia, yo creo que no hay ninguna que se le acerque. Quizá Kovalevskaya podría ser, pero en otro ámbito, ¿no? Pero la amplitud y la profundidad del pensamiento de Emmy Noether no tiene parangón. Y ella lo hizo de una forma muy dura, las condiciones eran muy duras en aquel momento, también lo fueron para otras mujeres en su momento, pero ella mantuvo una especie de empecinamiento, una especie de testarudez muy amable, porque simplemente decían, no, no, una chica no puede estudiar matemáticas. Bueno, y estudió. No, no, una chica no puede ser doctora. Bueno, y lo fue. Una chica no puede... Y así iba superando cosas, ¿no? Tenía una personalidad como muy arrolladora, muy fuerte, quizá poco amable a veces con las otras gentes, pero
en cuanto a sus clases y todo eso, decían que sus clases eran todo lo contrario de lo que hacemos ahora, ¿no? Que decía, bueno, mira, yo, esto es la matemática, quien pueda seguirme, que me siga. Y claro, lo podían seguir muy pocos. Pero los que le seguían tenían una recompensa inmensa, ¿no? Entonces, ella recogió el testigo, como decías, de Dedekind y se tomó en serio las estructuras algebraicas, digamos, se tomó en serio la idea de los anillos, los ideales que también compartía con Hilbert, esa especie de teología, ¿no? Que dicen, pero, no, pero hay una matemática constructiva, una álgebra constructiva también. Bueno, de hecho, yo trabajo en álgebra conmutativa y me dedico a hacer algoritmos sobre ideales y sobre anillos. Entonces eso finalmente sí que se puede hacer. Ella se le considera la madre del álgebra abstracta, ¿no? Del álgebra de ideales y anillos y módulos. Pero es que además en física el teorema de Noether es un teorema clave, probablemente es el teorema más importante de la física teórica, que establece una correspondencia entre simetría y conservación. Digamos que cuando tú aplicas el paradigma lagrangiano a estudiar un sistema, tú describes eso puedes describir un sistema físico con un conjunto de ecuaciones. Ese conjunto de ecuaciones son un objeto matemático. Ese objeto matemático, como tal objeto, separado de cualquier otro significado, puedes estudiarlo desde un punto de vista de la simetría y ciertas cosas que Noether estudiaba. eh, y eso está, en principio, totalmente desprovisto de ningún significado físico. Pero ella vio, y es el teorema tan importante, que toda simetría en las ecuaciones implica que hay algo que se conserva, hay una ley de conservación en el sistema físico, lo cual es probablemente la característica más importante de ese sistema físico. Y así, y viceversa. Siempre que hay una conservación de una cantidad, de una magnitud dentro de un sistema físico, hay simetría en las ecuaciones que lo describen. Lo cual es absolutamente increíble y que alguien haya podido pensar a ese nivel de abstracción en la matemática aplicada a la física en este caso, pero también la matemática algebraica, es absolutamente demencial. O sea, es una cosa que muy pocas personas a lo largo de la historia han alcanzado ese nivel. Einstein decía, hablando de la gente de Göttingen, ¿no? De Gotinga, Einstein decía, la vieja escuela de Gotinga debería aprender de la señorita Noether. Eh, Él la admiraba mucho. De hecho, él escribió un epitafio cuando ella murió allí en Estados Unidos. Él escribió un epitafio, una nota necrológica en el periódico muy elogiosa Sí, para murió Nettie. muy joven además, ¿no? Tenía creo Ella murió 52 joven, años. sí. Yo creo que ella tenía 54 años cuando murió. Claro. Murió de un cáncer. Te hago una pregunta. ¿Ella estaba pensando en términos físicos o fue una consecuencia? O sea, ¿ella buscaba Sí, esta idea o surgió así? sí. Ella estaba pensando en términos físicos porque ella participó, digamos, en el grupo que Hilbert convocó para resolver la matemática de la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein no tenía resuelta del todo la matemática de la relatividad y entonces hubo dos grupos o dos ataques a ese problema. Uno fue capitaneado por Hilbert y el otro por el propio Einstein. Y básicamente lo resolvieron a la vez, de forma independiente, básicamente a la vez. Y Hilbert lo resolvió de una forma un poco más general, pero menos directa, de aplicación menos directa, y entonces finalmente la maquinaria matemática de la relatividad, quien se lleva el mérito y con todo merecimiento es Albert Einstein. Pero en ese equipo que estudiaban la física y luego hicieron más aportaciones en la física matemática o a la matemática física, estaba Emineter y sí, estaban pensando en términos físicos. Bien, bien, bien. Que, es increíble cuando esos resultados tan importantes en su momento después pasan a formar parte de un teorema más en un curso moderno, ¿no? Digo, Sí. Sí, es increíble. Ahora explicamos muchísimas cosas que tienen que ver con Emineter. Antes nombrabas anillos neterianos o módulos neterianos. Hoy, esta mañana, yo estaba ah, manejando el concepto de módulo neteriano para explicárselo a un estudiante que va a iniciar su tesis, bueno, su trabajo fin de máster ahora. Entonces vamos a hacer unas cosas que tienen que ver ocurren dentro de la álgebra conmutativa. Entonces decimos, bueno, pues para que podamos hablar bien de dimensión en anillos y en módulos, necesitamos asumir que eso es neteriano.
y entonces, digamos, la vida netteriana es la vida mejor dentro del álgebra. Sí, sí, yo recuerdo, escuchaba igual otros amigos hablar de eso. Tengo presente el día que en el curso de Álgebra 2, el profesor Fernando Kuckerman, por ahí lo conocés, ya jubilado, enunció A netteriano implica A de X netteriano y después lo extendió, ¿no? Sí. Estuve muy feliz ese día. Sí, es muy bonito. Toda esa parte de la matemática es muy bonita. Yo recuerdo también, la primera vez que yo oí hablar de Minetter fue en clase de álgebra y recuerdo que nuestra profesora nos había mandado unos ejercicios en los que había que demostrar que ciertos anillos eran cuerpos o no y tal, ¿no? Entonces nosotros tirábamos a pedal, como decimos, de la definición. Entonces tirabas de la definición, ibas tratando de encontrar algún elemento que no tuviera inverso o quizá algo con los ideales que tenía y tal. Y entonces, al día siguiente, yo creo que nos empeñamos mucho y echamos mucho rato ahí tratando de resolver esos ejercicios. Y al día siguiente, después de todo el esfuerzo que habíamos hecho por la tarde, por la noche, cada uno en nuestra casa, al día siguiente ella vino con los teoremas de isomorfía en éter y dice, bueno, este teorema resuelve los ejercicios 1, 2, 5, 8, tal. Claro. Y entonces ahí uno dice, por un lado dice, no lo podías haber dicho antes, pero por otro lado nos vino bien esa sesión porque uno dice, ahí te das cuenta del poder que tiene el pensamiento abstracto. Cuando uno realmente acomete, tiene la valentía de acometer la matemática desde un punto de vista abstracto, deductivo, una sola idea puede barrer Claro. cientos, miles de casos particulares. Sí, sí, que creo que está buenísimo lo que dijiste en el sentido de que hay que resolver a mano, también hay que hacer ejemplo por ejemplo, digamos, porque te brinda una mirada muy particular de esos casos concretos, ¿no? Si querés trabajar menos, tenés que previamente haber desarrollado una herramienta más sofisticada, ¿no? Entonces, bueno, hay como un trade-off, como un balance. Si las herramientas son muy sencillas, y va a haber que trabajar mucho. Sí, eso es una parte de la matemática que es una parte de las habilidades matemáticas o del pensamiento matemático en el que yo creo que tendríamos que insistir bien cuando hablamos, cuando enseñamos en el grado, ¿no? Las matemáticas, incluso en la escuela, ¿no? Porque también en la escuela con nuestras pequeñas ecuaciones y todo eso, yo creo que a veces vamos demasiado rápido, ¿no? Y cuando introducimos el lenguaje algebraico tiene una historia muy larga. Y si nos peleamos con las dificultades que supera el lenguaje algebraico, lo valoramos más, ¿no? Y si lo podemos poner en contexto en la historia también. Yo que sé, el hecho de que nosotros tengamos una ecuación que podamos expresar como x cuadrado más 3x igual a 0 y tener una fórmula para eso, para resolver eso, que parece que es lo más aburrido del mundo, eso le costó a la humanidad milenios Claro. y resolvió muchos problemas que tenía, muchas dificultades que tenía la humanidad para resolver este tipo de problemas. Precisamente hay un alumno de Minetter, que es Van der Verden, y Van der Verden tiene una historia del álgebra. La historia del álgebra de Van der Verden es preciosa. Es una historia de cómo resolvemos las ecuaciones polinomiales. Tiene algunas más, ¿no? Pero todo aquello que hacían los griegos, que hacían los árabes, para resolver ecuaciones de segundo grado, las ecuaciones que resolvemos que cualquier chaval ahora de la secundaria las resuelve, o por lo menos tiene la oportunidad de aprender fácilmente cómo se resuelven, ellos tenían auténticos tratados caso por caso, aprendían a distinguir tipos de casos, entonces para este tipo de casos empleo esta técnica, no tenían el cero, no tenían números negativos, no podían hacer eso de paso a un lado o a otro de la ecuación, ellos no podían hacer todo eso. Entonces, el que nosotros tengamos eso, solamente ese hecho, es muy valorable. Yo creo que a veces en la enseñanza de las matemáticas a todos los niveles, en el primario y el secundario, pero también en la carrera, las vemos un poco demasiado descontextualizadas, ¿no? Y eso nos impide a veces apreciar la importancia de muchos logros matemáticos que los damos por supuesto como si siempre hubiera sido así. Como si ya las ecuaciones de segundo grado hubieran nacido con su fórmula asociada. Y no, 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 no. Esa fórmula costó mucho tiempo hasta que alguien tuvo la suficiente visión como para darse cuenta de que todos aquellos fenómenos eran el mismo y teníamos el lenguaje adecuado para tratarlo. No me quiero olvidar, mencionaste a Van der Waerden. Bueno, es el autor del primer texto de álgebra moderna, ¿no? El famoso Modern Algebra.
que sí. sigue siendo un libro bastante actual, digo, ¿no? Pero no, y no quiero olvidarme de esto, sobre la escritura del libro de Mineder. ¿Qué te motivó a escribirlo, digo, ¿no? ¿Y Mm. cómo fue ese proceso de creación? ¿Tenías claro sobre qué aspectos hacer hincapié? Sí, como en casi todo lo que hago, la iniciativa no es mía. Entonces, en este caso, yo puse en Twitter, dediqué un mes a que lo que yo hacía era cada día ponía una foto y el nombre de una mujer matemática y pedía a la gente que me sigue en esa red que dieran datos sobre ella. Entonces la gente iba poniendo datos, iba poniendo cosas. De hecho, hubo varios matemáticos que son un grupo que se llama Los Tres Chanchitos, que hicieron unos hilos de Twitter magníficos sobre eso, sobre esas matemáticas, ¿no? Entonces, la editorial Plataforma con la que publiqué Inteligencia Matemática me dijo, nos gustaría un hilo sobre esto. Y entonces pensé, mira, mejor que un libro como una especie de enciclopedia de mujeres matemáticas, que ya hay otras, y no sé, me parecía menos motivante para mí, digo, voy a escribir un libro sobre Amy Noether. Entonces, el acercamiento a ella en ese libro es una biografía. eh, contada de un modo literario, digamos, ¿no? No es una biografía técnica, en el sentido de enumeración de muchos datos y tal, no. Es más bien un poco en el estilo de lo que hace Van der Velden con el álgebra. Van der Velden, cuando estudia el álgebra de los antiguos, trata de ponerse en la piel de los antiguos y con las herramientas que ellos tenían, trata de descubrir cómo fueron capaces o cómo fueron construyendo las herramientas para poder, para poder avanzar en el estudio del álgebra, ¿no? Pues yo traté de alguna forma de ponerme en el lugar de la época, leí muchas cosas sobre el momento, tal. Hay como que. Y luego se decantaron unas poquitas páginas, es un libro breve, que a mi juicio es agradable de leer porque decanta en eso, en una narración breve y pretendidamente agradable, pues todo lo que yo pude llegar a entender de cómo era su época, cómo se hablaba de ella, qué cosas dijo ella, cómo hablaban sus estudiantes, sus compañeros, etcétera, para poderme hacer idea un poco del tipo de persona que ella era y tratar de ver cómo reaccionaba, cómo podía motivarse. Por supuesto, algunas de las cosas son especulativas y yo les digo, porque claro, yo no estaba en la cabeza de Mineta ni en su corazón, pero a partir de todas las evidencias indirectas, uno trata de, bueno, pues de hacer una biografía que sea cercana a la persona de Mineta. Y por supuesto contando todas las dificultades que ella tuvo por su época, etcétera, ¿no? Y cómo se vio influida también por otras personas, por sus maestros, Ella, por ejemplo, renegó bastante de su propia tesis doctoral, que la había hecho con Gordán, que ella decía que lo que había hecho no era más que hacer cuentas, ¿no? Es que era una cosa como que no había ninguna creatividad ahí, ¿no? Lo que hacía Gordon, o Gordán, claro, era. Y eso forma parte, sí, he estudiado invariantes y eso forma parte de su historia personal, pero forma parte incluso antes de hacer la tesis, porque ella ya tenía esa motivación intrínseca, ¿no? A ella le gustaba mucho bailar y entonces yo tomo bailes tradicionales, y yo tomo esa parte, ¿no? De decir, bueno, a ella lo que le gustaba era moverse bailando por el mundo de las matemáticas y no pasito a pasito para ir de A a B, aunque había que hacerlo también y lo hizo también. Sí, sí, sí. O sea que es más que nada una suerte de novela, una. Sí, podríamos decir una biografía novelada. Bien. Me hiciste pensar también, hay un cuento de la escritora canadiense, creo que es canadiense, Alice Munro, o Munro, que se llama Demasiada Felicidad. Sí, Que cuenta la historia de Sofía Kovalevskaya. No sé si lo leíste, sí. o Sí, te sí, suena. sí, lo leí. Sí, a mí me gusta mucho Alice Munro. Y ella sí tiene demasiada felicidad, que además no sé cómo es la edición allá en Argentina. En la edición española es una colección de cuentos y precisamente esa colección viene titulada por este cuento, por demasiada Demasiada felicidad. Felicidad, claro, sí. Sí. Yo no Y la es conseguí un. en formato físico, me llegó así por PDF. Yo lo tengo aquí, sí, sí, lo puedo enseñar así. Eh, Lo tengo aquí al lado, sí, lo he leído un par de veces ese libro. Me gusta mucho Alice Munro. Y ese, mm, ese relato habla de Sofía Kovalevskaya, que es otra de las grandes matemáticas, ¿no? Y que además fue una mujer muy, muy interesante, porque estuvo muy conectada
con la sociedad cultural de su época. Nosotros ahora hemos hecho, que igual quizá lo podéis escuchar, hay un podcast que hice con dos amigos, un argentino llamado José Edelstein, que es un físico, y con un cuentero español que se llama Héctor Urien. Hicimos un podcast que está en una plataforma que se llama CaixaForum Plus, ¿Cómo, pero perdón? es CaixaForum Plus, se llama la plataforma. Hay que registrarse, pero es de registro gratuito, o sea que Sí, no hay que pagar nada ni nada de eso. Y el podcast se llama 6 grados de conexión. Entonces, en ese podcast lo que hacemos es conectar a una persona científica famosa con otra famosa, pero no por ser científica, a través de 6 personas que se hayan conocido físicamente. Entonces, el primer capítulo va de Marie Curie a Rosalía, a la cantante. bien. Entonces, a través de Entiendo 6 personas. personajes así actuales también, ¿no? Como para darle gancho. Y el segundo capítulo es cómo conectar en 6. Siempre hay un hilo conductor por debajo. El segundo capítulo habla de cómo conectar a Darwin con Maradona, a través de 6 personas y con un trasfondo. El concepto de fondo es la mano de Dios. Claro, Entonces, el segundo personaje, la segunda conexión, o el primero, si quieres, el, el primero, el que conecta con Darwin es Sofía Kowalskaya, porque se sabe que Sofía Kowalskaya estuvo con Darwin. De hecho, él estaba muy sorprendido cuando la conoció, cenó en su casa. Kowalskaya y su marido cenaron en casa de Darwin, y él estaba muy sorprendido cuando la conoció por la capacidad matemática y el interés que tenía esa mujer, ¿no? Y se conocieron porque su marido, Kowalewski, era el traductor al ruso de Darwin. Entonces se conocían por eso. Y bueno, es una visita que ellos hicieron a Londres. Estuvieron cenando con Darwin y ahí cuenta toda esa historia, ¿no? Y ahí vamos pasando por todo por varios entramado de varios científicos, premios Nobel de distintos lugares. Y el penúltimo enlace, supongo que te lo puedes imaginar, con Maradona, es Adrián Paenza. claro, claro. Bien, no te quería preguntar, pero digo, porque para no romper la magia, después en la descripción del video vamos a dejar el link al Muy sitio. bien, Te voy a pedir esas cosas. sí. Che, está muy bueno, está le lleva mucho trabajo encontrar los eslabones de esa cadena, porque Sí, nos llevó es una bastante trabajo, bueno, posibilidad nos pusimos también, a ¿no? leer. Nos pusimos a leer mucho, fue muy divertido hacerlo, muy entretenido, y finalmente hubo un momento en que teníamos que descartar porque teníamos tantas posibles conexiones Claro, que claro, claro. sí. Eh, No, estuvo maravilloso hacer ese trabajo, es muy bonito, sí. tienen más... Otro de los capítulos conecta a Albert Einstein con Evita Perón, bien, eh, a través de la profanación de cadáveres. bueno, bueno. Ahí. Así que veis que hay mucha presencia argentina ahí en este Bueno, momento. ya que lo mencionás a Evita, y estamos así tan literarios, hay Rodolfo Walsh fue un escritor y periodista argentino. Muchos dicen que inventó la no ficción antes que Truman Capote. Ah, Viste que dicen que Truman Capote le inventó con la sangre fría. Bueno, antes de la sangre fría, Rodolfo Walsh escribió Operación Masacre, que cuenta la historia de unos sobrevivientes, unos fusilamientos que hubo en el año 55 después que derrocan a Perón. Bueno, no importa. Y Rodolfo Walsh escribió un cuento que se llama Esa mujer, sobre el cadáver de Eva Perón. mira, Después te lo paso en todo caso. sí, 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 seguro. Así que bueno, Nos hemos ido a la literatura, pues. sí, bueno, estamos grandes, ya tenemos un recorrido, ¿no? El otro día mi hijo mayor estaba haciendo un crucigrama y algunas no le salían y me pregunta, ¿esta cuál es, papá? Tal, ¿esta cuál es? Tal, esta tal. Pero te sabes todo. Le digo, no, no es que me sé todo, simplemente son 50 años de hacer crucigrama, simplemente. Claro. No, yo recomiendo mucho, esto sí que lo digo a mis estudiantes de doctorado, de máster, cuando les recomiendo ciertas cosas. Entre las cosas que les recomiendo leer y estudiar hay mucha literatura, porque yo creo que, y sobre todo esto lo hago también a la gente que luego tiene intención de hacer comunicación científica, ¿no? Una persona no puede hablar a otra persona si no sabe nada de ella. Y la única forma de conocer al ser humano es leer. Leer, ver películas, cómics, series, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando uno estudia matemática, cuando cualquier ciencia y se dedica a hacer un doctorado, se mete muy a fondo y al final es la persona que más sabe del mundo sobre un tema muy en concreto, un rinconcito de la matemática, un rinconcito de la ciencia, y pierde un poco el foco amplio, ¿no? Entonces, para no perder eso,
yo recomiendo, aparte de leer divulgación matemática y leer cosas de biografías, ese tipo de cosas, también leer literatura, porque si no, acabas por no tener nada que decir a tus compañeros, ¿no? A tus amigos, a tu familia, todo eso. Yo creo que es bueno que todo el mundo leamos y sobre todo la gente que estamos muy metida en la ciencia, que nos acerquemos a las artes y a la literatura en concreto. Yo creo que la literatura es una fuente de inspiración enorme para la vida. Tal cual, tal cual. Y el cine, como dijiste, y otras manifestaciones Sí, artísticas, las sí, sí. historietas. Bueno, de hecho yo en alguno de los mails que intercambiamos, te contaba sobre la película de Berlanga, Calaúd. Sí. Eh, yo tengo el recuerdo de estar haciendo ejercicios de derivadas un día a la noche y que en la trasnoche pasen esa película. Como te decía, yo digo, esto lo voy a recordar toda la vida, y fue así. No recuerdo si he visto Calabuch. Sé que, bueno, que es de Berlanga y aquí yo vivo en Logroño, que es una ciudad muy pequeñita, y una de las mejores aportaciones que ha hecho Logroño al mundo de la cultura es Rafael Azcona, que fue El el guionista guionista de Berlanga de por excelencia. Ah, buenísimo. Bueno, perdón, pero esto es lo lindo de la charla. Hace poco estoy buscando, solo vi los trailers. Te voy a compartir un podcast que yo escucho de cine que se llama Frame Fatal. Y una Ajá. de las Frame Fatal, buenísimo. Muy bueno el nombre. Lo que me gusta es esto. Son tres tipos que me caen muy bien. Saben, uno es guionista, otro es director de cine, otro es productor de cine. Y hablan como tres amigos que se juntan a hablar de cine. Y tres amigos en un bar, por ahí dicen algún chiste, alguna guarangada, qué sé yo. Bueno, no importa. El último capítulo de ese podcast, el último episodio, fue la famosa película El Cochecito, Ajá. de El Marco actor. Ferreri, con guión de Ascona. Y el que es productor de cine, el productor es Axel Kuchevaski, un gran productor de cine argentino. Él lo ponía a Ascona entre los 5 mejores guionistas de la historia del cine. Sí. Es muy bueno, muy bueno. Y además él hace una cosa que yo creo que también nos conviene a la gente que estamos muy metidos en un ámbito del conocimiento, la gente de matemáticas, ¿no? Y más en este mundo que tenemos ahora tan conectado a través de Internet, que es, Azcona hablaba con gente que llevaba vida diferente a la suya. Y nosotros, así como Internet nos ha facilitado mucho el encuentro con gente que lleva una vida parecida a la nuestra o que tiene los mismos intereses, eso nos lo ha facilitado muchísimo y eso antes era mucho más difícil, encontrarse con gente que tenía tus intereses. Es verdad que nos dificulta el encuentro con gente que lleva vidas diferentes a la nuestra. Y eso es muy importante también para nuestro crecimiento personal, incluso yo diría para nuestro trabajo, ¿no? Porque finalmente el trabajo lo hace siendo la persona que es. Y, para nuestro trabajo que es tan especializado, yo creo que eso es muy importante. Y Azcona lo tenía siempre en mente. De hecho, él jamás recogía premios, jamás se convirtió en un personaje público porque decía que eso le impedía el anonimato, que le permitía escuchar conversaciones en los bares o intervenir en conversaciones en bares, en el metro y todo eso, que era el material de sus guiones. Claro, claro. Mirá. Bueno, estos tipos, no sabía eso, de eso no lo dijeron en el podcast, en el episodio, pero señalaban la sensibilidad y la fineza que tenía justamente para detectar eso que vos decís, la vida cotidiana, ¿no? Sí. Esta película Cochecito solo vi algunos trailers, no la pude encontrar todavía, no la he podido ver, Ujú. pero es maravillosa y trabaja, el protagonista es el viejito que también es el protagonista de Bienvenido a Mr. Marshall. Sí, Pepis Ver. Sí, maravilla. Muy entrañable, sí, sí. Sí, sí. No, la verdad, bueno, me encanta. Así que bueno, es Logroñés. Bueno, bien, bien, es el crédito local. Sí, 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 la mejor exportación que hemos hecho. Che, buenísimo. Bueno, una cosa que quería preguntar, que tengo acá anotada. ¿Sos licenciado en teología? Sí. ¿Cómo es eso? A ver, contame un Sí, poco. yo estudié teología, digamos que quería ser cura de niño, entonces, Ah, o de ¿sí? joven. Entonces yo me fui al seminario y estudié la teología entera, luego vi que eso no era la vida que yo iba a llevar, pero sí, estudié, hice la teología entera, es interesante, pero luego ya nunca me dediqué, o sea, sí que al principio, pero
pero luego ya no. Hay mucha gente que me pregunta qué tiene eso que ver con las matemáticas, por qué estudié matemáticas y teología, como si yo tuviera un plan secreto para dominar el mundo a través de la matemática y la teología que nadie conoce. Bueno, no lo Y sé ahora, si Eduardo. fuera Empezó así, no lo el- diría también. ¿Cómo? Entonces, sí, que no tengo un plan secreto para dominar el mundo. Ah, Y si fuera así, no lo diría, claro, porque ya es secreto, claro. Pero no lo sé. O sea, son dos áreas del conocimiento completamente alejadas la una de la otra, ¿no? Pero bueno, me interesa y el tema del pensamiento religioso y todo eso me parece interesante. Me parece muy interesante cómo a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre hemos tenido algo así, ¿no? claro. Y cómo se han construido sociedades, cómo se han construido grupos, cómo ha sido un motor de progreso y de lo contrario en muchas ocasiones y me parece interesante, sí, ver eso. Y igual decidiste no ser cura, de abandonar el seminario antes de terminar la licenciatura en teología o posteriormente. No, justo el último año. Entonces ya pues terminé Bien. y lo dejé después. O sea, perdón la pregunta, digo, pero para hacer la licenciatura en teología, ¿tenías que ser necesariamente estudiante de seminario para...? No necesariamente, pero en aquel momento era lo que había ahí, aquí en Logroño, sí. Claro, claro, bien. Y después de ahí decidiste estudiar matemática? ¿Cómo? Después de haber terminado la licenciatura en teología, ¿decidiste estudiar matemática? Eso es. Después, yo había hecho el primer curso de matemáticas antes de teología y entonces decidí, después que terminé el examen de teología, decidí volver por si acaso todavía tenía la chispa y el gusto por estudiar matemáticas y me apunté a un par de asignaturas, vi que sí y entonces ya pues entré al proyecto de hacer la carrera de matemáticas por completo y bueno, y ahí me quedé. Bien, bien. O sea, ¿tenías claro que podías investigar en matemática todo ese Poco a aspecto? poco lo fui teniendo. Al principio no, pero poco a poco sí. Conforme fueron pasando los cursos, vi que eso pues podía, sí, se me daba bien, me interesaba y iba un poco más allá de lo que íbamos en las clases, ¿no? Entonces algunos profesores se fijaron en mí por eso y me sugirieron algún tema de investigación o alguna beca y ese tipo de cosas y poco a poco fui entrando. La formación teológica, ¿sentís que te ayudó para encarar digo, quizás ya venías con otra formación, ¿no? Otra forma de pensar o no? O, No, la verdad creo que no. Pero lo que sí que quizá las circunstancias vitales, ¿no? Por es decir, yo empecé a afrontar la carrera de matemáticas y los dos primeros años lo fue así, por gusto, por placer, por el hecho de hacerla. Y entonces eso te quita muchos miedos, te claro, quita mucha rigidez y creo que eso me favoreció, eso sí me favoreció. ¿de qué trabajabas? ¿De qué vivías en esas épocas? Estaba de profesor en un instituto de secundaria. Ah, bien, bien. Entonces, tenía mis clases por la mañana. Algunas veces podía ir a clase a la universidad y el resto, pues yo tenía una vecina que estudiaba matemáticas también en el mismo curso que yo y entonces le pedía los apuntes a ella, yo me los copiaba a mano y se los devolvía. En lugar de hacer fotocopias, yo me los copiaba a mano para que eso pasara por mi cabeza, ¿no? Y Bien. entenderlo al escribir. De alguna forma, eso siempre lo... No sé si es causa o consecuencia, pero cuando hago matemáticas yo necesito escribir. Necesito escribir, aprendo cuando escribo. Es que me haces acordar Grothendieck en Cosechas y Siembras, viste esa obra monumental. Tuve la suerte de leer y el tiempo de leer los dos primeros capítulos. Él habla de eso también, de que él escribía y hablaba de poner negro sobre blanco al proceso Claro. ese. Y señalaba eso, que para él era fundamental Yo lo poder veo muy escribir. importante, para mí lo es, para mí desde luego lo es. Yo necesito escribir. Es verdad que una idea, piensa muchas veces uno paseando, tiene ideas, pero cuando realmente no solamente verifico las ideas que tengo, sino que uno produce ideas escribiendo. Y para mí es una parte muy importante del proceso. Claro. Sí, de hecho, a veces cuando yo encarno alguna cuestión de escritura, algún texto no necesariamente matemático, siento que la escritura también es un proceso semejante al proceso matemático de pensar la idea, ir mejorándola, ir puliéndola, lo que escribiste inicialmente no te conforma, lo volvés a hacer, hasta que en un momento querés encontrar un hilo entre dos ideas y lo encontrás. Similar Sí, a la reflexión matemática.
Ahí encuentro Sí. una relación. Yo diría que hay algo físico en el proceso de pensamiento y en el proceso de escritura, algo físico material. Y eso a mí por lo menos me parece que forma una parte esencial de mis procesos de pensamiento. No, o sea, yo no creo que nosotros pensemos y luego escribamos lo que hemos pensado, sino que eso pasa a veces, pero además y de forma muy esencial pensamos cuando escribimos y pensamos mediante la escritura, a Bien. mano, Sí, 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 sí. a mano. Eh, Hoy por hoy cada vez escribimos menos, A mí ciertamente. me cuesta pensar escribiendo en un ordenador, por Claro, lo menos matemáticas. Eso lo identifico menos, creo que no. Hay veces que escribo y luego leo y ahí leo lo que he escrito y ahí sí puedo pensar en ello, pero claro. cuando estoy escribiendo a mano sí que puedo pensar mientras escribo y pensar mediante el hecho de escribir. Sabés que yo para recuperar ese proceso de escritura empecé en los últimos años, a partir de la pandemia, me compré una tableta gráfica. En realidad era una tableta gráfica de mi hijo en la que dibujaba él y bueno, quedó para mí finalmente sin pedir permiso. Eh, y estoy volviendo a escribir, en vez de escribir en un papel que los pierdo, viste que te pasa a veces, ¿dónde dejé esta Sí. cuenta? Escribo en la tableta gráfica con una aplicación para escribir y guardo ahí. Es como que Ah, estoy. bueno, Y entonces, bueno, dejo escrito, vuelvo, no, esto no estaba bien, y escribo sí. en la tableta. Eh, Eso a mí me está ayudando ahora porque, Sí, yo creo que ese es una muy buena herramienta para eso, porque te permite esa parte para la gente que somos desordenados, todo eso de no perder cosas y no te hace perder del todo esa parte física de la sí, escritura sí, 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 manual. sí, 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 sí. Bueno, hoy estuvimos trabajando con un colega vía Zoom, así, y con la tableta gráfica compartís, ¿no? La pantalla y Sí, eh, creo que en ese sentido lo veo como algo, una cosa superadora. Y hablando de la tecnología, ya que la estamos mencionando, quiero ir a la sección con título clickbaitero, del ¿vale? Páncreas al Kama Sutra, la enseñanza de Sí, la matemática. Bueno, me pareció muy interesante lo que decís ahí, de hecho adhiero, y quería rescatar una parte, si me permitís leer una parte de lo que escribís, porque fue la parte que leí a mis alumnos a mitad de año cuando di un curso y le hice publicidad al libro. Bueno, y que ya lo consiguieron en PDF ellos, ya te lo dije. Bien, hablas de montones de cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la matemática y decís algo así que yo veo más problemático el hecho de que a lo largo del periodo escolar las técnicas matemáticas aparecen demasiado alejadas de su contexto de aplicación e incluso de su contexto dentro de las propias matemáticas. Aprendemos muchas técnicas, pero no sabemos para qué ni por qué. Y esto hoy en día es mucho más importante que antes. Lo de hoy en día, entre comillas, lo digo porque la parte mecánica de esas técnicas, incluso las avanzadas como el cálculo diferencial integral, las podemos hacer y en la práctica las hacemos con ayuda de ordenadores y calculadoras. Antes no era así. Y si no sabías derivar bien, eras menos competente como ingeniero, porque tarde o temprano tenías que ponerte a calcular, papel y boli, decís, a calcular derivadas. Hoy ya no. Hoy esa parte podemos aligerarla y dedicar más tiempo a aprender qué es una derivada, por qué es importante y cuál es su lugar en el universo matemático. Ya que no es tan necesario aprender las técnicas mecánicas, podemos aprovechar la oportunidad para aprender mejor el sentido de las cosas. Que nuestro matemático interior crezca menos musculoso, pero más hábil, porque sus tareas van a exigir menos esfuerzo físico que antes. Hay máquinas que pueden trabajar por él. Me pareció eh, profundo, bien al punto, de una idea que yo comparto y que hay cierta reticencia en algunos colegas, todavía los veo, a enseñar cómo aprendimos. Yo entré a sí, exactas de la UBA en el año 89 y era una máquina de derivar e integrar, como te contaba. Recuerdo sí, que agarraba el libro de Piskunov, el famoso libro sí. de y, y hacía mucho más que las prácticas que me daban a mí. Era una máquina. Y yo digo, hoy por hoy, eso, escribo Yo lo una. hacía con el de Midovich, ¿Cómo? un libro que se llama Midovich. Sí, el Yo de lo hacía con un Midori libro también lo de tengo por ahí. Midovich. Sí.
Pero hoy por hoy, esa guía de ejercicio, que me evaluaron después también, lo escribo en una línea del Wolfram y ya me da el resultado, ¿no? Entonces hay como cierta reticencia a cambiar el paradigma. Tengo muchos colegas que dicen, no, pero es importante que aprendamos esto porque siempre se enseñó así. Bueno, las cosas evolucionan. Y yo, por supuesto, vos escribís un libro y el resto de la gente entiende lo que quiere entender. Yo lo entiendo en este camino. Concentrémonos en lo importante realmente. Sí, yo no tengo nada en contra de enseñar las técnicas y yo creo que hay que aprenderlas también, está muy bien porque la propia técnica te enseña cosas, ¿no? Exacto. Pero que la técnica no sustituya la comprensión. Entonces, si ahora tenemos la oportunidad, antes era más difícil hacer las dos cosas a la vez, aprender bien la técnica con el tiempo que eso precisa y aprender además la comprensión de por qué, cómo y para qué hacemos estas cosas. Ahora tenemos la oportunidad de quizás descargar un poco la parte técnica y entrar más en la parte de pensamiento, ¿no? Del por qué hacemos las cosas. Yo recuerdo cuando fui a Alemania a hacer la tesis, mi director era profesor, estaba dando un curso de ecuaciones en derivadas parciales, en el último curso de matemáticas allí en la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Y él hacía el examen oral con los chicos, ¿no? En ecuaciones en derivadas parciales. Yo vengo de una cultura en la que no existen exámenes orales en la universidad. Los exámenes son todos escritos. Entonces ahí te preguntan, pues los ejercicios, te mandan unos ejercicios, unos problemas, tal vez hay resultados teóricos que tienes que explicar, que dar cuenta de ellos, etcétera, ¿no? Memorístico quizá a veces. Claro. Eh, y que está bien. Entonces yo le preguntaba, ¿pero cómo se hace un examen oral de ecuaciones en derivadas parciales, de sistemas de ecuaciones en derivadas parciales? Y él me contaba un poco el último examen que había hecho con un chico. Decía, bueno, pues viene la persona al despacho a hacer el examen y una pregunta con la que suelo empezar es, ¿cuál es el teorema más importante que hemos visto y por qué dirías que es el más importante? Entonces, eso exige comprender la asignatura. Eso exige tener una idea de qué es lo que uno ha hecho y para qué lo ha hecho en la asignatura y cuál es la estructura de conocimiento de la asignatura. Luego, otra pregunta era cómo relacionaría ese teorema con otros vistos en la asignatura. En qué se relacionan y tal. Y luego quizá había algún problema y decía, bueno, algún sistema de ecuaciones, bueno, ¿cómo atacarías esto? ¿Qué técnicas se te ocurren que pueden servir para esto? Y si luego veía que hace falta, pues que el alumno, que el estudiante muestre que domina la técnica de resolución de ecuaciones, pues lo hace y se le piden, ¿no? Pero ese tipo de preguntas de comprensión de la asignatura a mí me parece que son muy importantes y que tenemos la oportunidad de hacerlo, porque antes el tiempo que teníamos que dedicar a la técnica era mayor, Claro. porque no teníamos otras herramientas, ahora las tenemos. Y entonces, pues aprovechémoslas. Yo creo que eso es aprovechar las tecnologías en la enseñanza. No solamente poner un PowerPoint, que me parece una cosa horrorosa, si solamente se hace eso. Sí, yo creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma, y bueno, y siempre cuesta, ¿no? La imposición Sí, de nuevo paradigma, porque sí, estamos sobre todo en un mundo tan acostumbrados. tradicional como la enseñanza, que es contradictorio que el mundo de la enseñanza sea tradicional, pero es un mundo muy tradicional. Sí. Sí, la tecnología, la disponibilidad de recursos informáticos va mucho más rápido que los cambios en la educación, ¿no? Y yo lo veo por mis hijos, ¿no? Digo, no, siguen aprendiendo matemática, van a una buena escuela, entiendo, pero siguen aprendiendo matemática como hace 40 años, como la aprendí yo hace 40 años. Eh, Vos seguramente tenemos más o menos, yo tengo 54, vos tenés 52. Sí. Bueno, yo recuerdo mi secundaria en los años 80, año 86, aprendimos logaritmos y usábamos una tabla de logaritmos, que me imagino que en España también la usabas. Yo he visto hasta los de logaritmos y en algún momento los usábamos también, sí. Claro, y ya yo ya tenía una calculadora científica Casio y me daba más decimales que los que me daba la tabla. Claro, claro. Y muchas veces en la tabla no estaban todos los resultados, ¿no? Estaban, y ahí fue la vez que escuché la palabra interpolar. Era simplemente interpolación lineal, pero y los profesores me daban argumentos de por qué era necesario que yo usara la tabla. No sé si yo ya me interesaba la matemática, no me convencía mucho. Es difícil convencer a un adolescente en general de que tiene que hacer otra cosa, pero bueno. Y ellos me daban argumentos de por qué era absolutamente necesario abandonar la calculadora y hacer los cálculos con esa tabla, que al año siguiente, en el último año de la secundaria, la usaba para calcular funciones trigonométricas. Quiero decir,
como que nos cuesta a veces, ¿no? Reconocer Sí. que las cosas cambiaron. Bueno, yo creo que tener claro cuáles son los objetivos, cuáles son las habilidades que queremos aprender y entonces utilizar los apoyos que tenemos. No que a mí el hecho de que se ha hecho siempre así no me parece un argumento. Porque si se ha hecho siempre así y estaba bien hecho, adelante. Claro, si cumple con los objetivos y va bien. Si se ha hecho siempre así, pero ahora tenemos un contexto nuevo en el que lo que hacíamos antes lo podemos mejorar, pues mejorémoslo, ¿por qué no? Claro, claro. Y bueno, entonces, qué difícil lo de la enseñanza de la matemática, ¿no? Sí, a mí me preguntan muchas veces por este tipo de cosas en cómo enseñar cómo se deberían enseñar las matemáticas en la escuela y tal. Yo siempre digo, mira, yo no soy docente de matemáticas en la escuela, no soy especialista en didáctica de las matemáticas. A mí me cuesta mucho decir a la gente cómo tiene que hacer las cosas en general y sobre todo cuando no soy experto, ¿no? Y hay gente muy buena y que estudia mucho las matemáticas. Por supuesto que tengo mis ideas, por supuesto que tengo mis opiniones sobre eso, pero no dejan de ser opiniones de alguien que, vale, yo trabajo en el mundo de las matemáticas, tengo mucho contacto con gente, pero yo no he hecho un estudio sistemático de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces, mi consejo para todo eso es siempre acudan a los expertos, a la evidencia científica, qué se sabe, qué sabe la ciencia sobre las ciencias de la educación, sobre cómo se aprende matemática, cómo se aprende ciencia, etcétera, ¿no? Y hay gente muy buena. Y hay que saber, bueno, ahora tristemente acaba de morir Melina Furman, ¿no? Ahí en Argentina, era una gran docente, una gran estudiosa de cómo se enseñan ciencias y espero que su aportación siga durante mucho tiempo y se lleve adelante durante mucho tiempo. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, es difícil, es un tema difícil, es un tema complicado con muchísimos factores y hay veces que nos metemos demasiado a opinar, demasiada gente, ¿no? Y por eso yo muchas veces soy muy reticente cuando me piden muchas veces participar en congresos o tal, salvo que sea una cosa en la que yo de antemano expongo mi reticencia y me dicen, no, pero de todas formas, porque nos interesa una visión desde el mundo de la comunicación o qué Claro, lecciones podemos aprender de la comunicación para la enseñanza, y entonces no soy yo dando lecciones a nadie de cómo se hacen las cosas. Eso no me gusta tanto. claro. Después, algo que habías dicho, quizás, no sé, es una opinión. Hay tantas maneras de acercarse a la matemática, ¿no? Digo, nos hemos acercado por motivos tan diferentes que quizás sea muy difícil encontrar una forma en la que facilitemos la enseñanza de la matemática para todos, ¿no? Porque la manera en que nos conectamos es tan particular, tan singular, que quizás es una tarea difícil. Y ese quizá es un buen lugar para explorar cómo la tecnología puede ayudar en eso. Porque quizá la tecnología sí puede ayudar a adaptar los ejercicios, a adaptar el orden de los ejercicios y todo eso, y que en una misma clase, si tú tienes que redactar los problemas para 30 alumnos diferentes, pues te va a costar mucho tiempo, pero si puedes ayudarte de la tecnología para adaptar el mismo, para hacer problemas de distintos niveles, problemas con distintas situaciones, etcétera, y que eso te puede ayudar la tecnología a hacerlo, yo creo que, bueno, es un campo a explorar y de hecho se explora. Eh, cómo usar las tecnologías informáticas para una enseñanza más personalizada o más adaptada, ¿no? Claro. Y mira, hay un librito, seguramente conoces a Maurice Klein, el matemático aplicado norteamericano, ya falleció, que escribió 3 volúmenes de la historia de la matemática, pensamiento matemático de la antigüedad a tiempos modernos. Hay traducción española de Alianza, Ajá. un texto, yo lo conocí por ellos. Y de siglo XXI compré hace muchos, muchos años, hace más de 30 años, El fracaso de la matemática moderna, ¿por qué Juanito no sabe sumar? Eh, lo que hace Maurice Klein, que era un matemático aplicado del Instituto Courant, o sea, un Ujú. tipo muy preocupado también por la divulgación de la matemática. Escribió un libro también que se llama Matemática para no matemáticos, lo tengo por ahí. Eh, el tipo habla, viste, cuando se impone en Estados Unidos la famosa matemática moderna, la crisis Sí. o sea, los rusos ponen el Sputnik en órbita y hay una crisis tremenda en Estados Unidos. Los rusos nos ganan la carrera espacial porque no enseñamos bien matemática. Y la conclusión de varios matemáticos norteamericanos fue que el problema es que nos enseñan los axiomas de la matemática, nos enseñan la matemática rigurosa como corresponde. Eh, Sí. y bueno, y eso trajo
tenemos el grupo Bourbaki en Francia que fundamenta la matemática, pero por otros intereses, no por intereses necesariamente didácticos ni Docente, ¿no? pedagógicos. Bueno, se introduce la matemática moderna y se introduce la enseñanza de la teoría de conjuntos desde jovencito, desde la escuela primaria. Y ya en esa época, 1860 y pico, Maurice Klein, junto con otros matemáticos, que ahora te voy a dar algunos nombres, publicaron una nota en 1962, Eduardo, publicaron un artículo en el Monthly y en The Mathematics Teacher, señalando los peligros de un programa basado en la enseñanza matemática solamente haciendo hincapié en el rigor. ¿Ok? Te voy a nombrar algunos de los matemáticos que firmaron esa nota. Alfors, Birkhoff, Courant, Coxeter, el propio Maurice Klein, André Bell, Polya, todos tipos oponiéndose a esta reforma de la matemática moderna en Estados Unidos y no le dieron bolilla. O sea, no importa. Yo, Había, yo tuve una educación matemática en la primaria burbaquista. Teoría de conjuntos, axiomas, todo eso. Sí, yo entonces recuerdo digo, aquello. si estos matemáticos con el renombre, con tipos medalla Fields, señalaron los peligros, alertaban cuanto menos, deseaban la mejor de las suertes al proyecto, pero los tipos decían, me parece que no va por este lado. Y no les Ya. dieron, no le prestaron atención, igual se avanzó con la reforma. Quiero decir, es como muy difícil, digo, es que a veces, diga, ya es un Sí, sí, sí. problema. Por eso yo creo que está bien que haya especializaciones y que haya estudios en pensar sobre cómo enseñar matemáticas. Yo creo que es una cosa muy importante. Eh, ¿Hay suficiente evidencia empírica sobre cómo se aprende matemática? Se estudia mucho, no sé si hay suficiente o no, pero se estudia mucho y sí que hay muchos estudios y hay buenas líneas de investigación ahí. De hecho, hay algunas personas, a mí me gusta mucho el trabajo, bueno, de Melina y aquí en España hay una persona que colaboraba mucho con ella, que es Héctor Ruiz. Y ellos trabajan mucho en cómo se enseña la ciencia, cómo se enseñan las matemáticas a partir de esa evidencia, ¿no? La gente que estudia neurociencias, también a veces en ciencias de la educación, ciencias del aprendizaje, está Stanislas de Gent también, que ha estudiado estas cosas. Y bueno, hay cuerpo de doctrina, sí, y se trata de poner en marcha. Y parece que no va en la línea de la matemática axiomática, al menos en los niveles primarios. Sí, acá en Argentina ya hace muchos años que se abandonó ese enfoque. Yo Sí, también en España aprendí, también. A mí me tocó, en mi época sí. yo Yo también aprendí hice así. Sí, sí, GB y sí. aprendí así. Sí, Aplicaciones inyectivas, sobreyectivas, todo esto. sí, sí, yo recuerdo estar en segundo año y relaciones asimétricas, antisimétricas, arreflexivas, era difícil. Eh, ya, algunas cosas más, ya sé que te estoy preguntando mucho, pero hace un tiempo en Twitter un matemático colombiano, no recuerdo su nombre, eh, señalaba que se refería a una cierta persona que enseña matemática por internet, a un youtuber de los famosos, y hacía autocrítica de esta manera, Eduardo, diciendo, el éxito de esta persona demuestra el fracaso de la manera en que enseñamos matemática, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con esta separación entre el mundo de los youtubers que enseñan matemática con, está perfecto, pero hay una vocación, hay un interés de tener visualizaciones para generar dinero finalmente, ¿no? Y por otro lado, lo que Es perfectamente legítimo eso, por el supuesto. mercado tiene una necesidad y hay alguien que cubre las necesidades del mercado. Pero por otro lado, todos sabemos que hacer hincapié en esos aspectos puramente mecánicos no es lo que queremos transmitir de la matemática, ¿no? Pero la escuela hace hincapié en eso. Entonces, ahí, no sé, Claro. yo entiendo una Yo contradicción ahí. esta conversación la he tenido algunas veces. También aquí hay youtubers que enseñan matemáticas, son muy criticados porque la gente les dice como para desprestigiarlos, es que solo enseñan recetas. Eh, pero claro, y es cierto, solo enseñan recetas sin pensar, o sea, donde el algoritmo sustituye la comprensión, pero esas recetas les sirven para aprobar el examen que tú le estás poniendo. Claro, Entonces, el problema es cómo evalúas tú. claro, Si evalúas de una forma que no implica aprendizaje, entonces no te quejes de que eso lo buscan fuera, porque por supuesto que lo van a buscar fuera, por supuesto, pero no porque tú seas
peor que el profesor que te está enseñando en internet, sino porque el vídeo en el que me están enseñando cómo hacer tal integral o tal derivada, yo lo puedo parar, puedo ir hacia atrás, puedo no sé qué, y luego con eso pues preguntaré o no, lo comprenderé o no, me puedo ver otro vídeo donde me enseñan lo mismo y finalmente mecanizaré, ojalá comprenderé, pero no creo que sea el caso en la mayor parte de las veces, mecanizaré cómo resolver eso. Y luego voy a ir a tu examen y tú me estás preguntando que Tal cual. resuelva eso de una forma mecánica. Entonces, dónde está el problema para ti? Que dices, yo veo el problema. Que tú dices, no, pero es que no entienden. Bueno, pues hay que preguntar de otra forma. A lo Por mejor tenemos eso, que preguntar. por eso el Y tweet, estos profesores en YouTube, pues aplicarán sus canales y sus técnicas a ayudar a los chavales a aprobar de esa otra forma que implica comprensión. Entonces no darán solamente recetas, claro. claro, Pero quien está, digamos, arriba de la cadena trófica es tu examen, el examen que pones. por eso la autocrítica de este matemático colombiano me parecía razonable, me parecía Ah, sí, sincera. claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Eh, bueno, escribimos algo en el pizarrón, me hiciste recordar una sucesión exacta corta. ¿Por qué elegiste dibujar eso en el pizarrón, Eduardo? Esa es la sucesión exacta corta de Mayer-Vittoris, es una de las técnicas básicas de la teoría de homología, viene del mundo de la topología, y ese fue el resultado fundamental de mi tesis, es una aplicación de la sucesión exacta corta a algo que se llama cálculo de resoluciones de ideales. Entonces, digamos que algo que yo hice, que fueron los árboles de Mayer-Vittori, se llamaron así, es una técnica para calcular este tipo de cosas, fue, digamos, la aportación fundamental de mi tesis. Entonces, digamos que una de mis aportaciones matemáticas más, o primera, digamos, ¿no? En mi tesis fue llevar esa sucesión exacta corta a trabajar al mundo del álgebra de Mineter. Bien, bien. Que como vos dijiste bien, también es muy constructiva el álgebra también, ¿no? Digo, toda la... eh, Sí, hay mucho esfuerzo por hacer una álgebra constructiva y hubo toda una serie de planes de investigación que siguen adelante y finalmente está bien que haya esa teología algebraica, claro. pero no está reñida con hacer cuentas después, ni es una cosa mejor que otra. Bueno, probablemente la teología sea la... Pero ya que, o sea, me estoy riendo, ahora te voy a contar por qué. Porque convengamos que con el advenimiento de los Bourbaki, toda esta cosa calculística del álgebra fue como dejada de lado, digo, ¿no? Era una Sí, álgebra claro. antigua, era un álgebra, calcular determinantes era casi pecado, va de retro a Satanás. Introdujeron todos los métodos modernos del álgebra, de la geometría, y después en los 80, con el advenimiento de las computadoras, empezaron las bases de Gremlin, empezaron los órdenes lexicográficos y se empezó otra vez una álgebra Sí, constructiva, ¿no? manipulativa. Claro, hubo un gran matemático argentino que se llamó Enzo Gentile y él hizo el tango del algebrista, él era algebrista, con la música del famoso tango Mano a Mano y se burlaba un poco de eso, dice, algebrista refinado ahora sos un tipo refinado, pero bien que antes te matabas por calcular un discriminante, ¿no? Se burla del algebrista actual diciendo, bueno, ya vas a venir otra vez a hacer cuentitas como hacías antes. Bueno, ahí hay una muy buena representante de la álgebra conmutativa y de la geometría algebraica con ideas profundas y que no están reñidas con las cuentas, incluso con las aplicaciones, que es Alicia Wittgenstein. Ella, ella hace un trabajo que está muy ahí, ¿no? En esa álgebra, eh, no sé si computacional, pero desde luego computacionable. Ella hace una álgebra muy bueno, abstracta en muchas ocasiones, pero que también tiene esa mirada puesta en el cálculo explícito. Mira, yo cursé con ella como optativa para la licenciatura una materia de ideales, variedades y algoritmos que estaba basada en el libro de Cox. ¿Viste los libros de Sí, Cox? ¿Viste los G? sí, sí. Yo era profesor de secundaria en esa época, de hecho mi primer título es profesor de secundaria. Recuerdo la fascinación que tuve cuando leí esos primeros capítulos, que entendí que se podían dividir polinomios en varias variables de acuerdo al orden en que pusieras. Me fascinó. Ese Y, libro es magnífico, ese libro está muy bien explicado. Y, y eso dije, che, esto me permite entender mejor cómo explicar división de polinomios a mis alumnos en la escuela, digo, ¿no? Sí, Eh, así es que, un libro muy, muy bien escrito.
Ideas, Varieties and Algorithms de Cox Little sí, es un librazo, sí. El que sigue es un poquito más duro, pero el primero es, Bueno, pero porque va a otro público, ¿no? claro, claro, Es muy claro. bueno también, a mí me gusta mucho el Sí, otro sí, también. sí, pero la Ideals es una maravilla. Eduardo, bueno, ya hace una hora y media que estamos hablando. ¿Algo más que quieras decir, que quieras compartir, que no hayas dicho? No, Me quedaron un yo montón creo de que hemos cosas dicho, para preguntarte, pero no te. claro, En sí, la sí, segunda parte podríamos otro estar día, aquí dale. días. Esta es muy interesante. No, la verdad es que yo sí que me gusta compartir esa parte de la alegría de hacer matemáticas, ¿no? Que yo siempre, pese a todo, ¿no? O sea, pero esto es como muchas cosas en la vida. A veces lo comparo con una cosa que Harari la decía, bien dicha, de las cosas que dice el bien, eh, que es más importante el sentido que el placer, ¿no? Entonces quizá podríamos ir por ahí, terminar por ahí. Y él lo compara con tener hijos, con el hecho de tener hijos y quererlos, ¿no? La gente que tiene hijos y los quiere, no es placentero tener hijos. Bueno, hacerlo sí, pero ¿qué decir la crianza de los hijos, ¿no? Y más o La menos crianza de los hacerlo, ¿sí? Después cuando hablamos. hijos es pero la crianza no lo es, porque implica mucho sacrificio y tal. Y sin embargo, muchísima de la gente que tiene hijos y los quiere, dice que dan sentido a su vida, ¿no? Entonces, y estamos dispuestos a hacer lo que sea por ellos. Pues a mí me parece que en nuestro trabajo científico, incluso en la enseñanza, también eso es como para tenerlo en cuenta, ¿no? A veces queremos que todo sea divertido, placentero, y está muy bien, es un buen objetivo, pero por encima de eso, y realmente mucho más motivador es que las cosas tengan sentido. Hay muchos chavales que todo, y nosotros mismos, ¿no? Todo esto, esta cosa de tratar de hacer las cosas divertidas, entretenidas, se agradece, pero lo que realmente nos mueve es cuando sentimos que aquello nos está aportando y que tiene sentido para nuestra vida. Entonces, para mí, sí, las matemáticas, hacer matemáticas tiene sentido, más allá de que hay veces que sea más divertido y otras veces que no lo sea. Bien, bien, buena reflexión. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. No te vayas del Zoom, nos despedimos para Sí, sí, la sí. gente. Che, bueno, yo, Eduardo, realmente agradecido, te admiro realmente. Gracias por lo que le das a la comunidad, ¿sí? Creo Sí, que no, muchas gracias a ti. la comunidad aprende mucho con tu trabajo. A fin de cuentas, me parece que el trabajo colectivo es lo que nos permite avanzar como comunidad, ¿no? Por encima Totalmente. de los arrestos individuales. Así que te agradezco un montón. No voy a ser reiterativo ya, no voy a, ya está, ya te elogié. Así que bueno, gente, estuvo con nosotros el maestro Eduardo Sáenz de Cabezón. Para mí un placer enorme, así que un abrazo, Eduardo. Un abrazo y muchas gracias por hacer esta entrevista con una camiseta de heavy metal. Dedicada a ti. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego.